Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en mi podcast Códigos de Luz. Recuerden que este episodio es el número 2 de una serie de 3. El tercer episodio los vamos a estar publicando el próximo miércoles, así que atentos y que hoy tomen nota, como siempre les digo, porque está interesantísimo el tema. Y si no has conocido o no has escuchado el episodio número 1 de esta serie de 3, te lo voy a dejar acá en la esquinita o en la descripción. Así que con esto comenzamos. Hablaremos hoy de crisis de identidad o emergencia espiritual con una mirada desde la psicología transpersonal. Esto es cuando tu alma ya no cabe en la vida que llevas. Y con esto voy a empezar con unas preguntitas para que así sepan que empezamos desde lo profundo. Si te has preguntado qué me está pasando, siento que estoy perdiendo el rumbo o estoy atravesando una crisis emocional. ¿Será que necesito ayuda psicológica? ¿O será que estoy viviendo esto que tantas personas llaman el despertar espiritual? Vivimos en una cultura que intenta explicar cualquier cambio profundo desde la enfermedad. Si lloras mucho, si cuestionas tu vida, si necesitas silencio, no, es porque algo está mal. Si dejas un trabajo que ya no te representa, es porque algo está mal. Entonces hemos aprendido a desconfiar de los procesos internos, como si toda incomodidad fuera un síntoma que debe eliminarse lo más rápido posible. Sin embargo, la psicología transpersonal propone una mirada diferente. Nos recuerda que no todas las crisis son señales de que la mente está enfermando. Algunas nos evidencia de que la conciencia está creciendo, se está transformando. Pero la realidad es mucho más compleja. No todo cambio interior es un despertar espiritual. Y tampoco toda crisis emocional significa que exista un trastorno psicológico. Entre ambos extremos existe un fenómeno profundamente estudiado por la psicología transpersonal que muy pocas personas conocen y que cuando no es comprendido puede generar mucho miedo, confusión e incluso tratamientos inadecuados. Y este fenómeno recibe el nombre de la emergencia espiritual. En este episodio quiero que exploremos juntos qué significa realmente vivir una emergencia espiritual, cómo diferenciarla de una crisis psicológica o de identidad y cuáles son sus características desde la psicología transpersonal y sobre todo cómo atravesar este proceso sin romantizarlo, sin negarlo y sin perder el contacto con la realidad. Porque despertar no siempre significa sentirse bien. A veces despertar significa que aquello que sostenía nuestra antigua forma de vivir comienza a derrumbarse para dar paso a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Y en ese proceso, aunque profundamente transformador, también necesita ser comprendido, acompañado y sostenido con responsabilidad. Te invito a que escuches este episodio con la mente abierta, pero también con espíritu crítico. Mi intención no es convencerte de ninguna creencia, sino de ofrecerte una mirada integradora donde la psicología y la espiritualidad puedan dialogar sin excluirse, recordándonos que el crecimiento humano ocurre cuando aprendemos a conocernos con honestidad y a vivir nuestra experiencia con mayor conciencia. La psicología transpersonal conoce como emergencia espiritual gracias a Stanislav Grof y Christina Grof, que son psiquiatras, que desarrollaron ampliamente el término. Ellos observaron que muchas personas atravesaban experiencias intensamente transformadoras, que podían confundirse con trastornos psiquiátricos, aunque en realidad representaban procesos profundos de reorganización de la conciencia. Escúchese bien. Una emergencia espiritual ocurre cuando el sistema psicológico comienza a abrirse a niveles más amplios de experiencia. La persona puede sentir una conexión inusual con la vida, experimentar estados ampliados de conciencia, percibir una sensibilidad extrema hacia la naturaleza, los símbolos o los sueños, así como también tener intuiciones muy claras, cuestionar profundamente el sentido de la existencia, experimentar sincronías constantes o sentir que aquello que antes daba seguridad ya no representa la verdad interior. Y si te ha pasado algo como esto, déjamelo saber en los comentarios. Sin embargo, una verdadera emergencia espiritual no significa perder contacto con la realidad, y esto hay que tenerlo claro.
Aquí existe una diferencia clínica muy, muy importante. La expansión de conciencia no elimina el juicio crítico, no rompe necesariamente la capacidad de funcionar en la vida cotidiana y sobre todo, no convierte automáticamente a una persona en un guía espiritual. Hoy vivimos una época donde cualquier cambio emocional recibe rápidamente la etiqueta de despertar espiritual, pero despertar no significa escapar de la realidad. Despertar implica verla con mayor claridad. Así que la espiritualidad auténtica no nos aleja de nuestra humanidad, esta nos lleva a habitarla con mayor profundidad. Uno de los mayores riesgos actuales consiste en utilizar la espiritualidad como un mecanismo para evitar el dolor. John Wilgood llamó a este fenómeno bypass espiritual. Es decir, utiliza conceptos espirituales para evitar atravesar conflictos emocionales que necesitan ser elaborados. Son personas que hablan constantemente de amor incondicional, pero no saben poner límites, que repiten también frases de alta vibración mientras reprimen la tristeza, o que buscan meditar cada vez más para no enfrentar conversaciones difíciles. También pueden interpretar cualquier emoción desagradable como una baja de frecuencia que debe eliminarse, y la verdadera evolución psicológica no consiste en dejar de sentir, consiste en desarrollar la capacidad de sostener lo que sentimos sin perder nuestra presencia. La conciencia no reemplaza la labor emocional. En este caso, la profundiza. Desde la psicología transpersonal comprendemos que el desarrollo humano ocurre en dos direcciones simultáneamente. Atención a esto. La primera consiste en fortalecer un yo sano y la segunda consiste en trascender ese mismo yo cuando ya está suficientemente integrado. No podemos trascender un ego que nunca se desarrolló adecuadamente. Por eso la labor terapéutica continúa siendo indispensable, incluso dentro del camino espiritual. Así que si deseas acompañamiento terapéutico desde esta perspectiva, desde este enfoque, te guío con todo gusto. En la descripción están mis datos, porque aquí hacemos un abordaje integral. Aquí no dejamos a un lado una cosa, no, aquí integramos y principalmente todos los aspectos espirituales y amplios del ser. Roberto Assagioli afirmaba que antes de acceder a los niveles superiores de conciencia era necesario integrar los aspectos fragmentados de la personalidad. No se trata únicamente de elevarse, sino que también aquí aprendemos y sabemos que en algún momento descendemos. Mirar nuestras heridas, reconocer nuestras sombras, aceptar nuestras contradicciones, porque la conciencia no elimina las sombras, realmente aquí la ilumina para integrarla. Jung decía una frase profundamente reveladora, que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esto le puede resonar a cualquier persona porque es una frase muy conocida. Así que esa oscuridad propia no representa nada malo, solamente representa aquello que aún no ha sido comprendido, que está dentro de la ignorancia y nosotros le damos luz y conciencia para transformarlo. Muchas veces la crisis de identidad aparece precisamente porque nuestra sombra comienza a reclamar espacio. Aquello que negamos durante años desea ser visto. Es decir, la mujer complaciente descubre que también existe rabia dentro de ella. El hombre fuerte descubre que también necesita llorar. La persona exitosa reconoce un profundo vacío. O la madre perfecta que descubre su agotamiento. También lo puede ver el terapeuta cuando comprende que también necesita ayuda. Y cuando esas partes emergen, el personaje comienza a romperse. No porque estemos empeorando, sino porque estamos dejando de actuar. Rudolf Steiner proponía que el desarrollo espiritual auténtico debía ir acompañado de una profunda responsabilidad ética. No basta con solamente expandir la conciencia, también debemos transformar nuestra manera de vivir. De poco sirve hablar de unidad si seguimos actuando desde el miedo. De poco sirve conocer conceptos elevados si nuestras relaciones continúan reproduciendo violencia, manipulación o dependencia.
La espiritualidad genuina siempre produce mayor humanidad, jamás superioridad. Óigase bien. Una buena pregunta para diferenciar ambos procesos podría ser esta: ¿lo que estoy viviendo me está acercando más a mí mismo o me está alejando de la realidad? Si la experiencia aumenta la humildad, la compasión, la coherencia, la capacidad de amar y la responsabilidad personal, principalmente, probablemente estamos frente a un proceso de crecimiento. Si por el contrario genera grandiosidad, aislamiento extremo, impulsividad, sensación de ser elegido por encima de los demás o pérdida del contacto con la realidad, es importante buscar acompañamiento profesional. No toda experiencia extraordinaria es espiritual y no todo sufrimiento representa una enfermedad. Aquí la clave está en el discernimiento y que este es un músculo que se debe desarrollar, sí, sí que sí. Entonces, quizá aquí la mayor enseñanza sea comprender que tanto la crisis de identidad como la emergencia espiritual tienen un mismo propósito: invitarnos a dejar de vivir desde aquello que creemos ser para acercarnos poco a poco o paso a paso a aquello que realmente somos, a recordar quién realmente somos. Recordemos que este camino no ocurre de un día para otro. No existe un curso que nos despierte en 7 pasos, ni una técnica capaz de eliminar años de condicionamiento. Es un proceso profundamente humano, lento, imperfecto y precisamente por eso es auténtico. Importante dejar claro, como Stanislav Grof llamó a estos procesos de emergencia espirituales, así como los llamó, no porque necesariamente tengan un contenido religioso, sino porque representan momentos en los que la identidad habitual comienza a quedarse pequeña para la experiencia que la persona está viviendo. Imagínate intentar guardar un árbol dentro de la maceta donde alguna vez fue una semilla. Llega un momento en el que el problema no es el árbol. El problema es que el recipiente ya no puede contener su crecimiento. Eso mismo ocurre con muchos seres humanos. La vida interior comienza a expandirse, pero seguimos intentando vivir desde estructuras antiguas. Seguimos ocupando relaciones que ya no nos representan, sosteniendo trabajos que ya no tienen sentido, interpretando personajes que aprendimos hace 20 o más años. Y llega un punto donde la tensión entre quién eres y quién aparenta ser se vuelve insoportable. Desde afuera parece una crisis, desde adentro muchas veces es un nacimiento. Carl Jung decía que una de las tareas más importantes de la segunda mitad de la vida es el proceso de individuación, es decir, dejar de vivir únicamente desde las expectativas del mundo para comenzar a expresar aquello que somos en esencia. Pero ese camino tiene un precio. Debemos renunciar a las máscaras y las máscaras nunca caen sin resistencia, porque no fueron creadas para engañar a otros, fueron creadas para protegernos. Quizá aprendiste que debías ser fuerte para que nadie notara tu dolor, o que descubriste que siendo perfecto recibías reconocimiento. Tal vez entendiste que cuidar de todos era la manera de sentirse valioso o valiosa, y esas estrategias funcionaron durante mucho tiempo. Pero toda estrategia de supervivencia tiene una fecha de vencimiento. Lo que te protegió a los 8 años puede impedirte vivir plenamente a los 40. Y entonces, ¿quién serías si dejaras de interpretar el personaje que has sostenido durante toda tu vida? No es una pregunta sencilla, yo lo sé, porque muchas personas han invertido décadas construyendo una identidad basada en lo que otros esperaban de ellas. Y cuando esa estructura comienza a romperse, aparece el vacío. El vacío suele dar miedo, pero pocas veces hablamos de su verdadera función. Vivimos intentando llenarlo inmediatamente, con comida, con cosas, con compras, bueno, con tantas cosas que podrían llenar esos vacíos, como otra relación, más trabajo, más cursos, más ruido, más distracciones. Sin embargo, el vacío también es un espacio fértil, como ya lo sabemos. Es un lugar donde una identidad termina antes de que otra pueda comenzar.
La naturaleza funciona así exactamente. Antes de que aparezca un nuevo bosque, muchas veces el terreno debe incendiarse. Antes de que nazca una estrella, existe un colapso gravitacional. Antes de que una serpiente continúe creciendo, necesita desprenderse de su antigua piel. Nosotros los humanos no somos diferentes. Nuestra psique también tiene estaciones. Hay momentos para construir, momentos para deshacer, pero solemos celebrar únicamente la construcción. Nunca nos enseñaron el valor psicológico de la desintegración. Abraham Maslow, conocido por su teoría de las necesidades humanas, pasó los últimos años de su vida estudiando algo muy diferente a la motivación y estudió las experiencias cumbre. Observó que muchas personas, después de atravesar profundas crisis existenciales, desarrollaban una percepción distinta de la realidad. Se volvían más auténticas, más creativas, más compasivas y menos dependientes de la aprobación externa. Es interesante porque el crecimiento no ocurrió a pesar de la crisis, sino que ocurrió gracias a ella. Eso cambia completamente la forma en que interpretamos nuestros momentos difíciles. Quizá la pregunta no sea ¿cómo salgo rápido de esto?, sino ¿qué parte de mí está intentando nacer a través de esta experiencia? Ahí hay una diferencia enorme entre sufrir y resistirse al sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida y la resistencia innecesaria multiplica ese dolor. Cuando peleamos constantemente con el proceso, gastamos una enorme cantidad de energía intentando regresar a una versión de nosotros que ya no existe. Y eso es imposible. La vida nunca retrocede, solo se transforma. Roberto Sayoli hablaba de un concepto que considero profundamente esperanzador. Él habló del yo superior, no como un ser separado de nosotros, sino como ese centro interno que pertenece estable mientras nuestra personalidad cambia una y otra vez. Quizás eso explique por qué incluso en medio del caos muchas personas sienten una intuición silenciosa que les dice, sigue caminando, que todo está bien. No entiendes todavía, pero continúa. Esa voz rara vez grita, generalmente susurra. Y para escucharla necesitamos reducir el ruido del miedo. Durante una emergencia espiritual es normal sentir confusión. Es normal tener días de mucha claridad, otros donde parece que retrocedemos. Es normal cuestionar creencias, amistades, proyectos e incluso la manera en que entendíamos nuestra propia historia. No significa que estés perdiendo tu identidad, significa que tu identidad está reorganizándose. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la experiencia. Porque cuando creemos que estamos destruyéndonos aparece la desesperación. Cuando entendemos que estamos reorganizándonos aparece la paciencia. Y la paciencia también es una forma de inteligencia. Una de las mayores trampas de estos procesos es querer tener respuestas inmediatas. Queremos saber quiénes seremos, qué camino debemos tomar, qué decisiones cambiarán nuestra vida. Pero la transformación profunda rara vez entrega un mapa completo, solo ilumina el siguiente paso. Y quizá eso no sea suficiente. La vida tiene una curiosa manera de mostrarnos el camino mientras caminamos, no antes. Tal vez hoy estés viviendo precisamente esa etapa. Quizá todavía no puedes ponerle nombre porque no sabías cómo o en qué lugar darle esa identificación. Para eso está este episodio el día de hoy y el próximo, que también es muy importante. Solo sabes que algo dentro de ti cambió durante este proceso. Y aunque una parte de ti sienta miedo, otra comienza a experimentar una paz nueva. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de dejar de luchar contra quien estás llamado a convertirte. No apresures tu proceso, no intentes reconstruirte utilizando las piezas de una identidad que ya cumplió su función. Confía en que incluso cuando no puedas verlo con claridad, la conciencia también tiene sus propios tiempos, porque algunas veces la vida no viene a quitarte el suelo, sino que viene a enseñarte que siempre fuiste capaz de aprender a caminar incluso sin él. Recuerda,
Muchas veces el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de intentar encontrarnos y empezamos por fin a descubrirnos. Si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien que hoy esté atravesando una crisis interior. Quizá necesite comprender que no siempre perderse significa estar roto. En ocasiones, perder el antiguo mapa es el primer paso para descubrir un territorio completamente nuevo. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Códigos de Luz. Recuerda suscribirte, que es gratuito, darle un me gusta, también es gratuito, y cualquier comentario que quieras hacer para interactuar sobre la información que hoy te compartí, déjamelo saber aquí mismo en los comentarios, en la cajita, y allí conversamos. Así que nos vemos en el próximo episodio, que es el número 3 de esta serie, y el próximo miércoles, y aquí estamos y aquí nos escuchamos hasta nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.